Buenas tardes, estamos el día de hoy las docentes Marta Rivera y mi persona, Lady Rojas, para hablarles sobre la evaluación de la gestión curricular y la gestión curricular. ¿Cómo está, profesora Marta? Hola, profe Lady, sí, buenas tardes. En esta tarde queremos comentarles un poquito acerca de dos textos que hemos estado trabajando con base en dos autores que son Saúl Vidales Rodarte y Mario Díaz Villa. Ellos han escrito los textos que nosotras hemos trabajado y queremos compartir con ustedes. Uno de ellos es la evaluación de la calidad del currículo escolar a partir del atributo de la eficacia, y el otro texto es la evaluación en el marco de la evaluación curricular de la calidad, el texto de Mario Díaz Villa. Sí. Bueno, en el texto de la evaluación curricular en el marco de la calidad de la evaluación, Mario Díaz Villa hace referencia a lo que es la evaluación educativa y la evaluación curricular. En cuanto a la evaluación educativa, hace referencia a que se ha convertido en un proceso de análisis de datos, de proceso de recolección de información, y se ha perdido el enfoque que en verdad tiene la educación educativa. Por tanto, han surgido las pruebas estandarizadas que se aplican en diferentes países sin tener en cuenta los contextos y las condiciones de las instituciones. Esto hace que se arrojen datos erróneos sobre la calidad de la educación. Él dice que la evaluación educativa debe ser abierta, debe ser flexible, debe ser un proceso en el cual participe la comunidad educativa, se tengan en cuenta los procesos del estudiante, que no sea solo un acto calificativo, no sea una evaluación sumativa, y que debe responder a las necesidades de la enseñanza. La evaluación debe estar enfocada en el mejoramiento, en la pertinencia de la comunidad de manera inclusiva y democrática. Por otro lado, en cuanto a la evaluación curricular, dice que se ha confundido el concepto porque se tiene en cuenta como análisis de programas o de planes de estudio, y la evaluación curricular, en otro sentido, debe estar enfocada es al análisis del proceso de la elaboración del currículo, en el cual se deben tener en cuenta todos los pasos para el desarrollo de este ejercicio, desde la planeación, desde el diagnóstico, la planeación, el desarrollo y la evaluación. ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? Con el fin de mejorar las condiciones del currículo, con el fin de mejorar la calidad educativa del proceso en la institución, y que también debe ser participativa, debe ser flexible, que se debe tener en cuenta para realizar la evaluación curricular el término de evaluación y currículo. A modo de conclusión, en el texto Mario Díaz expresa que la evaluación educativa y la evaluación curricular son sumamente importantes en el proceso educativo, están inmersas ahí, por tanto tienen una trascendencia global, y que deben ser consideradas como un proceso de investigación de la escuela y no una técnica de aplicación de instrumentos, que debe estar encaminada a fortalecer la escuela como una comunidad de valores compartidos, propósitos y expectativas para la equidad y la inclusión. La evaluación educativa y curricular deben ser herramientas necesarias para aportar conocimiento sobre el quehacer curricular y que enriquezca los procesos y mejore la calidad de la educación. El texto de Saúl Vidales Rodarte debemos tener en cuenta que él tiene un enfoque muy determinado sobre la educación, ¿no? Según él, la educación tiene como objetivo fundamental la formación integral y el desarrollo de la personalidad del individuo. ¿Quién es ese individuo? Los educandos. Esto es que este educando debe asimilar muy bien los conocimientos, pero además de eso debe acceder a una formación y al desarrollo de habilidades, de competencias, de valores, de actitudes, convicciones, de rasgos morales y rasgos también del carácter,
de ideales, de sentimientos, de gustos estéticos y modos de conducta, pues que deben ser proveídos por la educación. Pero para esto, para que esto se cumpla, la educación debe ser organizada, ¿sí? Debe ser estructurada y debe ser planificada. Pero no es cualquier planificación, ni una cosa que hagamos de momento a otro, sino que debe ser de manera muy consciente y deliberada. ¿Qué quiere decir deliberada? Que debe ser de manera intencionada, es decir, todo lo que nosotros hagamos en la educación debe tener una intención en el currículo escolar. De aquí también salen otros componentes que, como por ejemplo el perfil del estudiante egresado, deben contribuir a la formación integral del educando y también a su desarrollo personal, como ya lo decíamos. Otro aspecto que también debe verse reflejado aquí es también en los objetivos de los programas escolares, de cada uno de los programas escolares. Todos deben obedecer a ese currículo, a ese proyecto curricular. Se debe tener en cuenta también que el paradigma que se ha fundamentado en este proyecto es el del aprendizaje significativo y también el enfoque que habla sobre la adquisición y el desarrollo de las competencias. ¿Cuáles competencias? Las competencias básicas que propicien en el individuo el desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía, teniendo en cuenta que los individuos son seres democráticos. Pero cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de este tamaño, de este calibre, en lo que tiene que ver con lo curricular, debemos considerar también pues, que ese currículo sea innovador, ¿sí? Y que sea de calidad. Para esto, Saúl Vidales nos ha dado varios criterios para saber cuándo un currículo es novedoso y es de calidad. Uno de esos criterios es que ese currículo debe ser rico. Otro es que también debe ser integral, debe ser flexible, debe ser polivalente. Esto quiere decir que tenga varias aplicaciones o varios usos. Ese currículo también debe ser relevante, pertinente, versátil, es decir, que sea adaptable, ¿sí? Flexible, que sea coherente, que sea eficaz, eficiente, interactivo y por supuesto que sea democrático y también que tenga una estructura unificada y heterogénea. ¿Por qué estos atributos? Estos atributos, si nosotros los analizamos, nos damos cuenta también que orientan el porqué y el para qué de la enseñanza, el qué, es decir, los contenidos, el cómo, cuando hablamos de la metodología con que se plantea el trabajo, el cuándo y el cuánto, teniendo en cuenta todo esto y como ya lo vimos en los criterios, que todo debe ser contextualizado, ¿sí? A su vez, esos criterios orientan también la evaluación de la calidad educativa y la evaluación del currículo. Como nosotros leímos este texto y nos damos cuenta que está basado en un estudio que se hizo en la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad de Zacatecas, ¿sí? Hay algunos aspectos muy particulares que se tuvieron en cuenta pues, en ese estudio. Uno de ellos es que para hacer esa evaluación curricular se tuvo en cuenta a los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué a los estudiantes? Porque Saúl Vidales plantea que los estudiantes son un componente del currículo y que ellos, como son los últimos destinatarios y los directamente beneficiados de ese currículo, pues pueden y tienen la capacidad de aportar a ese proceso. Es decir, que a los estudiantes se les consideró en este trabajo como sujeto y objeto en esta investigación, en esta evaluación de la calidad del currículo. Para el caso de esta evaluación particular de la Universidad de Zacatecas, se utilizó la evidencia de un currículo aplicado desde 1993 hasta el 2005. Un currículo que llevaba 13 años. Un currículo entonces de 13 años, ¿cierto? 13 años, si nosotros analizamos, es bastante tiempo para tener un currículo que no ha tenido innovación, ¿sí? O que no ha sido modificado. Este trabajo se basó en un atributo especial. ¿Cuál fue ese atributo? El de la eficacia. Para esta evaluación, entonces, y para su medición, análisis y valoración, se tuvieron en cuenta dos criterios específicos. Unos fueron los criterios objetivos y el otro los criterios subjetivos. En cuanto a los criterios objetivos,
se buscaba estudiar la eficacia objetiva del programa y en cuanto a los objetivos, la eficacia percibida, ¿sí? Si miramos en los criterios objetivos, tenemos en cuenta que se tuvieron en cuenta criterios como el perfil de ingreso, la tasa de aprobación o reprobación, la deserción, el egreso de estudiantes. Y si miramos ya lo subjetivo, entonces se tuvieron en cuenta aspectos como la percepción de los estudiantes egresados acerca de la escuela en la que estudiaron o el grado de aceptación y de satisfacción. Nosotros, si miramos y haciendo la lectura del texto de Saúl Vidales, podemos concluir varios aspectos cuando hacemos una evaluación como esta que se hizo en la Universidad de Zacatecas. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que una evaluación como esta nos orienta sobre la calidad curricular, ¿sí? Y nos permite también mirar qué avances y qué progreso ha tenido la institución bajo ese proyecto curricular. Y otra muy importante, otra conclusión, es que también esta evaluación nos permite descubrir algunas falencias o algunas deficiencias en el proyecto curricular que si no se solucionan pueden afectar a corto y mediano plazo la calidad del currículo y por ende pues todo el proceso escolar en la institución.